Hola, vamos con el vídeo de análisis del fin de semana. Como siempre, antes de empezar, si os gustan estos vídeos, darle a me gusta. También podéis suscribiros al canal, podéis compartirlos y además también podéis uniros al mismo. Mediante este botón, unirme, podéis acceder a más vídeos, más información, más detalles, más operativa, al canal de Telegram, etcétera. Bien, semana que hemos pasado bastante interesante en los mercados, como últimamente máximos históricos en los índices. También destacado lo que pasó en el gas, con una recuperación muy fuerte, creo que el martes, lo miraremos después. Y alguna cosilla más que miraremos en los vídeos. Bien, lo más destacado para la próxima semana, como podéis ver aquí, son el martes el IPC de Japón, peticiones de bienes duraderos en Estados Unidos, el miércoles Producto Interior Bruto de Estados Unidos, el jueves ventas minoristas de Alemania, IPC de Alemania, Producto Interior Bruto de Canadá y gasto personal en Estados Unidos. Y para rematar la semana, el viernes IPC de Europa, ISM manufacturero de Estados Unidos y un informe de política monetaria de la FED. Esto el viernes. Bien, como siempre vamos a ver en este vídeo el DAX, el Nasdaq, el oro y el Bitcoin, y en el resto de vídeos con los miembros del canal miraremos el resto de activos, como los pares yen, el euro-dólar, el gas, que está muy interesante, más índices, más materias primas, etcétera. Empezamos como siempre por el DAX, gráfico semanal, y aquí tenemos la vela de esta semana. Una vela alcista, muy fuerte, y seguimos en lo mismo. De momento en estos gráficos superiores nada para corto. De hecho aquí vemos lo que comentamos la semana pasada, el impulso, la corrección y otro impulso. Desde esta vela de aquí, bueno, este par de velas que hizo pullback a la zona de anterior resistencia y ahora soporte, perfecto. Vela con mucha mecha, después envolvente y arriba. Dudas, pero después ya nuevos máximos históricos. De hecho casi hemos llegado a 17.500, poco le queda. Así que ante esto poco que hacer por el lado corto. En gráfico diario tenemos esas subidas. Observar aquí lo que decíamos antes en semanal, con el impulso, la corrección en forma de canal bajista correctivo para seguir subiendo. Envolvente de euro y arriba. Las dudas que había ahí en gráfico semanal y vuelta arriba con el impulso. Esto lo vimos en el canal esta semana, la corrección con velas pequeñas para seguir subiendo. Perfecto técnicamente. Y de hecho esto en gráfico de una hora fue bastante operativo. Y arriba. El viernes tuvimos una pequeña bajada correctiva sin mucha historia. Así que lo he dicho, también tendencia alcista y poco que hacer por el lado corto. Bien, gráfico horario. Aquí tenemos lo comentado. Esta es la corrección que veíamos esto fue el lunes martes. Esta corrección para seguir subiendo. Lo comentamos en el canal. Correctivo, una especie de cuña, canal bajista, después de esta subida. Muy parecido a gráfico semanal, incluso diario, pero en esta temporalidad de una hora. Recordad que los mercados son fractales y que actúan igual. Impulso, corrección para seguir subiendo y otro impulso. Ahí están los impulsos muy claros, mucha fuerza alcista y las correcciones con poca fuerza y lateral bajista. Corrección, ya ver aquí se hace otra corrección. Vamos a estudiar ahora este movimiento para el lunes tener alguna idea operativa sobre este movimiento. Así que tendencia clara también aquí. Y lo que decíamos, vamos a estudiar este movimiento a ver cómo estamos. Voy a ampliar un poquito más de imagen para que se vea más de cerca. Ahí está. Aquí podemos estar ante una corrección de este último movimiento alcista. De momento, fijaros en detalles técnicos. Primero, máximo, máximo, máximo. Tres máximos, 1, 2 y 3. Lo comento siempre. Un patrón distributivo, de hecho se puede trazar aquí una especie de cuña para la caída, para una corrección. Lógicamente puede hacer esto, sí, pero no es lo más probable, como digo siempre. Las vueltas en V o en V invertida, como en este caso, no es lo más probable. Y lo he dicho, patrón distributivo y abajo. Esta normalmente fue la más operativa, porque estábamos en la tercera.
Esta era la segunda. Y aquí no hice ese envolvente, aunque la mecha fue bastante grande por arriba. Pero la más operativa, esta, por ser la más probable. Bien, y ya vemos aquí, desde este máximo, que ha hecho 1, 2, 3 ondas. ¿Puede ser esto toda la corrección para seguir subiendo? Pues puede ser el ABC para tener otro movimiento alcista. Pero esta última bajada de última hora del viernes es un poco extraña, así que vamos a trabajar con otra idea. Vamos a trabajar con que esto sea correctivo, pero que sea solo la onda A, esto la onda B, y ahora aquí tener una onda C, que voy a ponerla de marrón. 1, 2, 3, 4 y 5. C. ABC correctivo de este movimiento alcista para seguir subiendo. Vamos a trabajar con esta idea. De hecho lo iremos comentando por Telegram el lunes, este movimiento. A ver si cumple. Importante que cuando llegue a este mínimo no siga habiendo fuerza bajista. Es decir, no tengamos una vela roja así, sino que haya dudas. Ejemplo fácil. 1, 2 y 3. Aquí llegó este mínimo y ¿qué hizo? Esta vela, esta vela, esta vela, esta vela y esta vela no implican fuerza. Paró el precio en ese mínimo. ¿Para qué? Para seguir subiendo hasta este máximo. Si esto fuera 1, 2, la onda 3 tendría que ser fuerte. 3, 4 y 5. A ver si pongo el 3, 3, 4 y 5. Y como vemos aquí, la onda 3 tiene que ir fuerte. Y vemos aquí que no ha existido fuerza ahí. Ya casi no se ve nada por lo que he dibujado, pero aquí. Importante ese concepto. Y aquí igual, 1, 2, 3. Aquí la onda 3, si no hay fuerza aquí bajista, podemos ver esa onda C para seguir subiendo. Si alguien no quiere operar ahí, pues espera 1, 2, 3, 4, 5, esta ruptura de máximos decrecientes y correcciones para entrar en largo. Esto es lo más probable si se produce. Como digo, vamos a verlo por Telegram durante el lunes porque me parece interesante para seguir la tendencia alcista. Y como siempre, si aquí entra fuerza bajista, unas velas rojas fuertes, ya sería la onda 3 y ya trabajaríamos con otra idea. Pero de momento vamos a trabajar con lo más probable, que para mí es la otra opción. Bien, gráfico del Nasdaq. Aquí tenemos la vela, bueno, gráfico semanal. Y aquí igual, fijaros que es lo mismo que el DAX. El impulso alcista, la corrección con un canal bajista, la envolvente y arriba. De hecho, esto es muy parecido al gráfico diario. Para seguir subiendo. Correcciones, para seguir subiendo. Y otro máximo alcanzado el viernes, que veremos después en gráfico horario. Pero de momento, tendencia alcista en este gráfico semanal. Poco que hacer. Y ya casi, bueno, ya casi no. Por encima de 18.000. Gráfico diario. Ahí tenemos la tendencia. Perdón. Desde este mínimo, el impulso, la corrección, el impulso, la corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección y arriba. La tendencia es fuertemente alcista. Mientras no rompamos esta tendencia, hay que seguir mirando para arriba. Y nunca vender, si lo repito siempre al mismo canal durante la semana. Nunca se vende o nunca se compra porque el precio ha estado o está muy arriba o está muy abajo. Siempre hay que tener algún patrón, alguna estructura, algún grupo de velas, algo que tengamos para operarlo, no vender porque está arriba. Y solo eso. Siempre buscar una excusa para hacer una operativa. Nada de vender por vender o comprar por comprar. Y lo dicho, fijaos aquí la corrección, esto lo trabajamos con los miembros del canal durante la semana, este último ABC para seguir subiendo. 1, 2, 3. Y aquí que entró en el mínimo, lo que hicimos en el DAX. Envolvente y arriba a por el máximo, llegando a objetivo. Esto lo trabajamos, como digo, durante la semana con los miembros del canal. Y he hecho otro máximo, y así que el último mínimo relevante es este. Si desde aquí bajamos aquí, ya habría que buscar correcciones para entrar en corto. Correcciones operativas, ¿eh? Nada de correcciones así. Y abajo. Por lo menos para tener 3 ondas correctivas de todo este movimiento alcista. De aquí a aquí. Así que los cortos de momento tienen que seguir esperando. Porque la tendencia sigue para arriba. Y en gráfico de 1 hora vemos ese movimiento del... Esto es del... Voy a quitar este fibo, que ya no vale para mucho.
Ya llegamos al máximo de nuevo. Fijaos aquí, fue aquí arriba. Ahí está, el viernes llegamos. Y de momento para abajo. Yo he hecho aquí va largo el viernes con este movimiento. Aquí. Dejé stop en positivo. Y este movimiento pues me quitó. Pude quitar arriba, pero veía poca ganancia. Y dije yo, pues a ver si sube un poquito más. Y vendo ahí en 18.100, 150 más o menos. Y nada, me quitó ahí arriba. Y voy a quitar este también aquí. Bien, y lo he hecho. Entré aquí por el movimiento después de un impulso alcista, como comentamos también en gráficos superiores. Impulso y la correctiva. Sencillo. A, B y C, pero no muy pequeñita. En el mínimo no entró fuerza. Envolventes por ahí y arriba. Y después ya para abajo. Para rematar, esto fue, sí, después de Son Americana, para abajo. Y ahora aquí, ¿qué pasa? Hemos roto mínimos crecientes con esta vela. Y aquí serían correcciones para seguir bajando. Pero aquí hay un movimiento un poco extraño, porque es 1, 2 y 3. Quizá si sube en apertura, es decir, tener este movimiento como principal, yo aquí hacer un A, B y C. Para una onda 2 o B, esto 1 o A. Digo que puede ser 1 o A, eso hay que verlo, pero de momento 2 o B o 3 o C. Si es 3 sería 4 y 5, 4 y 5, y si es C ya sería para arriba. Creo que se entiende, ¿no? Si no, ya me preguntáis si lo comentamos. Bien, entonces aquí, si subiera por aquí y hubiera aquí rechazo, serían opciones a cortos. En este time frame de horario, es decir, para entradía. Si no sube hasta aquí y sigue bajando, a ver cómo hace este movimiento. Si hace 1, 2, 3, 4, 5 y se hace el impulso, correcciones para entradas en corto. Para trabajar intradía, ¿eh? No es para trabajar, bueno, si después da un movimiento de swing para largo plazo, o mejor dicho, para medio plazo o intersemanal, pues perfecto. Pero de momento aquí es para entrar corto aquí, con primer objetivo aquí. Yo lo que hago es cerrar 50% y el resto más abajo. Y poner esto en positivo, lógicamente. Bien, vigilamos esto durante el lunes, que me parece interesante. Se hacen las 5 ondas, correcciones para entrar en corto, en busca de una corrección mayor de todo este movimiento alcista, por menos del último. Si sigue subiendo, buscaremos cortos aquí con patrones de cambio. Si va fuerte, lógicamente nos olvidamos. Así que son 2 zonas operativas. De hecho, voy a marcar aquí para el vídeo del lunes y tenerlo presente. Este de aquí. Operativa para cortos, voy a ponerlo de rojo. Ahí estamos. Bien, vamos a trabajar con esa idea. Y luego el impulso bajista, correcciones para entrar en corto, si hace el movimiento bajista. Y luego si hace otra cosa, pues ya iremos comentando por Telegram y en el informe diario. Bien, gráfico del oro. Un gráfico, vamos por el semanal, así como el resto de activos. Vemos ahí el gráfico semanal. Importante esta vela semanal, porque aquí, fijaos después de esta vela de la semana pasada con mucha mecha, importante. Esto creo que lo comentamos, no sé si en los vídeos semanales o el vídeo de la semana pasada, el fin de semana, en abierto. Esta vela con mucha mecha por abajo, más del 50% de la vela es mecha, y eso es llamativo. Y ahora vela envolvente. Esto hace ver que lo más probable en este gráfico semanal sea llegar aquí arriba. Para tener lo que ya venimos trabajando últimas semanas. Ese movimiento bajista, luego un A, B y C, por lo menos. Y luego aquí patrones de cambio para cortos. Esta va a ser la idea. De hecho, como en el Nasdaq ponemos aquí un rectángulo para establecer la zona objetivo, a ver si llega. Confirmación de rectángulo, ahí está. Ahí está. Vamos a trabajar con esa idea de subir aquí como ya venimos trabajando últimas semanas. Importante esta vela que hizo esta semana. Gráfico diario. Ahí tenemos las subidas. Y lo he dicho en gráfico semanal. Esto puede ser el movimiento inicial. Y ahora una corrección ABC. A, la onda B con un doble zigzag que comentamos el fin de semana pasado. Voy a ponerlo. Así ya ABC, un zigzag. Otro voy a ponerlo de color negro, por ejemplo. Este sería la onda del ACX. Y
marrón, por ejemplo, no. Vamos por así, marrón, así tenemos los zigzags en marrón. Otro zigzag y arriba. Un zigzag por Z, 1, otro zigzag, Z2. Y esta es la onda de enlace. Doble zigzag para una onda B. Que voy a marcar todo con... se me acaban los colores. Esta es la onda B. Esta sería la onda A. Que va de aquí a aquí. B. Y ahora C por aquí. Para cuadrar con gráfico semanal y buscar esta zona de aquí arriba. Y esto ser un movimiento... voy a ponerlo... ahí, de naranja. Ser un 1, 2, 3, 4 y 5. Onda C, siempre 5 ondas. Vamos a trabajar con esta idea que me parece... Bueno, vamos a trabajar, no. Llevamos trabajando con esta idea ya últimas semanas, incluso algún mes. Por aquí el movimiento de onda B fue bastante extenso. Así que esto va a ser lo interesante para la próxima semana. Lo iremos comentando, sobre todo se hace aquí una corrección, esta de aquí. Vamos a mirar en el canal durante la semana, en los vídeos y por Telegram, este movimiento alcista de onda 3. A ver si hace la onda 3 de C. Hay que trabajar con esta idea. Si desde aquí baja con fuerza, ya nos olvidamos. Pero si hace una correctiva aquí, me parecería interesante. Por aquí estamos justo en el nivel 2040, al punto. Zona importante de soporte y resistencia, en este caso, resistencia. Bien, así que lo he dicho. Una hora y vamos a ir justo hasta donde llegó el viernes. Nivel 2040, perfecto. De hecho, aquí llevamos toda la semana con este movimiento alcista, desde aquí lunes. Todo esto bastante lateral para llegar aquí arriba. Pero desde la semana pasada, este movimiento alcista, de hecho puede ser 1, 2, 3, 4 y 5 para una onda impulsiva, y esto puede ser 1 de C. Como siempre, aquí no quiero decir que se acabe aquí el movimiento, puede seguir subiendo y acabar a 1 de C ahí arriba, pero si hace corrección desde aquí, vamos a trabajar con esta corrección para entrarse en largo y buscar esa onda 3 de C, como decíamos, en gráficos superiores. ¿Se entiende, no? Si no, ya me preguntéis por Telegram, por YouTube o por donde podáis. Si hiciera una corrección ABC hacia este mínimo, aquí sería buena opción a compras. Siempre la ABC correctivo y nada de 1, 2 y 3 abajo fuerte. Importante como sea ese movimiento. Así que movimiento bastante sencillo. De hecho, aquí puede ser 1, 2, 3, 4, 5 para acabar esa 5 de 1 de C. Bueno, no me lío más, pero voy a complicarlo para la gente que no está muy habituada a ver estos vídeos. Bien, y onda 5 de C. Bueno, gráfico del Bitcoin, gráfico semanal. Aquí tenemos la semana tranquila. Esta vez la de aquí, esta es la de ahora, y como digo, vea tranquila, de momento aguantando las últimas subidas, es decir, consolidando las últimas subidas. Si hiciera una corrección de estas últimas subidas a esta zona de anterior resistencia, yo puse soporte, estaría bien para entrarse en largo, zona de 45.000. Pero bueno, esto no quiere decir que yo lo ponga así y lo voy a hacer, sino que si lo hace, hay que vigilarlo para entrarse en largo. Pero no vamos a trabajar esta bajada, salvo que veamos algo en gráficos menores. Pero no puedo trabajar gráfico semanal. Gráfico diario, lo he dicho. Este movimiento alcista, 1, 2, 3, faltaría la onda 4 y 5 arriba. Para acabar ese movimiento, y luego si la correctiva, que decíamos en gráfico semanal, a la zona de 45.000, anterior resistencia y otro soporte, para seguir subiendo. Esa sería la idea. Como siempre, si la corrección es vertical, nos olvidamos y puede ser una corrección de toda la última subida desde el año pasado. Pero bueno, de momento vamos a trabajar con lo más probable, que sería correcciones para seguir subiendo, siempre a favor de tendencia. Así que lo he hecho. Esto puede ser la onda 4 y 5 arriba. Gráfico horario. Ahí tenemos ese movimiento muy lateral desde ya hace una semana. Así veíamos el gráfico semanal, que es un movimiento sin velas, es decir, un doji de todo esto, consolidando. Y lo que decíamos puede ser la onda 4, lo que decíamos en el gráfico diario, puede ser la onda 4, quedarle una 5 arriba y pues ya venir la corrección a la zona de anterior resistencia, zona de 45.000, para seguir subiendo. Vamos a trabajar con esto. De momento por aquí en gráfico horario poco operativo.
zona lateral. Yo no trabajo laterales, habrá gente que trabaja laterales, entonces se le da bien vender aquí arriba, comprar aquí abajo. Yo no trabajo eso, yo trabajo tendencias como estas, correcciones para seguir subiendo. Si no lo hay, esto no me gusta trabajarlo. Bien, pues esto es todo nuestros activos. Vamos ahora con los siguientes vídeos para miembros del canal de resto de activos, como digo. Un saludo y buena semana.